En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana se acostó con mi prometido, y años después mi padre exigió que fuera mi dama de honor. Su reacción cuando cancelé todo fue desgarradora. Siempre soñé con mi boda. No era solo por el vestido o las flores, sino por ese momento especial que imaginaba desde mi adolescencia, casarme con el amor de mi vida en el lugar perfecto. Andrew y yo hablábamos seguido sobre nuestra boda, y ahora que finalmente estaba sucediendo, me parecía casi irreal. Encontramos el lugar ideal casi inmediatamente, una finca preciosa, del tamaño perfecto, íntima pero elegante. Un espacio donde se podía sentir la calidez de la ceremonia sin que resultara abrumador. El equilibrio perfecto. Pasamos horas eligiendo cada detalle, asegurándonos de que todo fuera exactamente como lo había imaginado. A Andrew no le importaba mucho, era feliz si yo lo era. Nunca me presionó, dejándome tomar las decisiones. Luego vino el vestido. Me llevó tiempo encontrar el indicado, un diseño clásico y atemporal, sencillo pero elegante. Cuando finalmente me lo probé, supe de inmediato que era el correcto. Sentí una emoción en el pecho mientras me imaginaba caminando hacia el altar, hacia Andrew. Ya podía visualizar su expresión. Lo había imaginado 1000 veces y era tan perfecto como creía que sería. Pero mientras planeábamos cada detalle, había un aspecto relacionado con nuestra boda que no incluía a mi hermana. Ni siquiera había considerado invitarla. Ya no formaba parte de mi vida, y sentía que mi boda era una manera de avanzar, dejando atrás los problemas del pasado. Mi hermana me había traicionado de una forma imperdonable. Se había involucrado con mi primer prometido, el hombre en quien había confiado, con quien pensé que envejecería. La profundidad de esa traición seguía fresca aunque hubieran pasado años. El dolor de descubrir que el hombre con quien había planeado casarme no solo me había sido infiel, sino con mi propia hermana, destrozó mi mundo. Me tomó años siquiera sentir que podía confiar en alguien nuevamente, y mucho menos aceptar a mi hermana de vuelta en mi vida. No hubo disculpas ni reconocimiento del daño que causó. Nunca admitió el dolor que me provocó, el hecho de que había destrozado completamente mi confianza tanto en ella como en el hombre que amaba. Y sin embargo, después de todo este tiempo, mi padre seguía insistiendo en que ella formara parte de mi boda. No la quería allí, ni como dama de honor, ni como invitada, ni en ninguna capacidad. No podía imaginarme parada en el altar con mi hermana presente, sabiendo lo que había hecho. La idea de que ella estuviera involucrada se sentía como una traición a todo lo que había luchado por construir desde entonces. Mi relación con Andrew, la vida que había trabajado para crear, y la paz que finalmente había encontrado. Pero eso no era algo que tuviera que explicarle a nadie. Había tomado mi decisión. Este era mi día. Iba a ser todo lo que había soñado y no iba a permitir que nadie, especialmente mi padre, me obligara a incluir a alguien que no pertenecía allí. Con el paso de las semanas, comencé a sentirme cada vez más cómoda con mis planes. La lista de invitados se estaba conformando sin problemas, solo con las personas que realmente me importaban. Era un evento pequeño, justo como lo quería. Mis amigos más cercanos, la familia de Andrew, y algunos miembros de la familia extendida. Sin drama, sin encuentros incómodos, solo amor, risas y felicidad. Esa era la visión que tenía en mente, y era exactamente lo que necesitaba. Andrew, por supuesto, me apoyaba completamente. Conocía a mi hermana y el daño que había causado, y estaba de acuerdo en que era mi decisión y que no necesitaba justificarla. Me dijo desde el principio que me apoyaría en cualquier decisión que tomara, sin hacer preguntas. Esa era una de las cosas que más amaba de él, su apoyo incondicional y su capacidad para estar a mi lado sin importar qué. Entendía lo importante que era esta boda para mí, y quería que tuviera el día que fuera mejor para mí, sin que las expectativas de nadie más me agobiaran. No podía evitar sentir alivio mientras planificaba. Era difícil explicarle a alguien por qué ni siquiera había considerado invitar a mi hermana. No era solo una persona de mi pasado de quien me había distanciado. Era alguien que me había herido profundamente, y no podía simplemente ignorar eso porque era familia. No se trataba de guardar rencor, se trataba de proteger mi paz, mi felicidad y mi futuro. Cada vez que pensaba en la boda, me imaginaba caminando por el pasillo con Andrew esperándome, y las personas que realmente importaban rodeándome. No necesitaba a nadie allí que no entendiera eso, y que no respetara los límites que había establecido para proteger mi corazón. No necesitaba a nadie que pensara que podía volver a entrar en mi vida después de lo que había hecho. Iba a ser perfecto. Iba a ser justo como siempre lo había soñado. Pero, por supuesto, la vida no siempre permanece tranquila por mucho tiempo. Pasaron solo unos días después de finalizar los últimos detalles de la boda cuando mi padre llamó. Al principio pensé que era solo una de esas verificaciones rutinarias donde preguntaría cómo iba la planificación y si necesitaba algo, pero eso no era de lo que se trataba esta llamada.
Contesté el teléfono y escuché su voz de inmediato. Cálida pero con un subtono que hizo que mi estómago se tensara. Preguntó cómo iban los planes de la boda. Podía escuchar la sonrisa en su voz y respondí con igual entusiasmo, contándole sobre el lugar, el vestido y cómo todo se estaba juntando perfectamente. Ya podía imaginar el día en mi mente. Pero luego vino el cambio de tono que me advirtió que algo estaba por venir. Mencionó a mi hermana y me preparé. Las palabras, una vez que llegaron, se asentaron en el aire como un peso no deseado. Me dijo que ya era hora de que mi hermana y yo nos reconciliáramos. Dijo que este era un gran día para la familia, y significaría mucho para todos si ella pudiera estar allí como mi dama de honor. Pensó que esta era una oportunidad para que la familia sanara, para unirse, especialmente en una ocasión tan importante. Las palabras me golpearon fuerte, más de lo que esperaba. ¿Cómo podía pedirme que hiciera esto, después de todo lo que había pasado, después de la traición? Traté de contener la ola de emoción que surgía en mí, la conmoción, el dolor. Pero fue difícil. Esto no era solo un pequeño malentendido o una mala discusión. Mi hermana se había involucrado con mi ex prometido. El dolor de eso no había desaparecido, y ahora él quería que simplemente lo pasara por alto por el bien de la unidad familiar. Luché por mantener firme mi voz. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que no le estaba pidiendo que fuera parte de la boda. No la quería allí, no la había visto en años y no iba a dejarla entrar en algo tan significativo. Le dije que no la tendría como mi dama de honor sin importar qué. Hubo una larga pausa, seguida de un profundo suspiro de mi padre. No parecía entender la profundidad de mi negativa. Finalmente, dijo que entendía lo que había sucedido, pero que esta era una oportunidad para sanar, para arreglar las cosas entre nosotras. Me dijo que no se trataba solo de mí, se trataba de la familia, de nosotros uniéndonos. Dijo que este era el momento de hacerlo. Las palabras dolieron. ¿Cómo podía pedirme eso? No entendía cuán profundamente me habían herido. No se trataba solo de perdonar, se trataba de respeto propio. No podía fingir que las cosas estaban bien cuando no lo estaban. No iba a invitarla de vuelta a mi vida por un día, no después de lo que había hecho. Le dije que esto no se trataba de sanar, se trataba de que yo tuviera la boda que quería y eso no la incluía a ella. El silencio al otro lado del teléfono se prolongó más esta vez y pude sentir la tensión acumulándose. Mi padre ahora sonaba frustrado. Dijo que estaba siendo irrazonable y que me aferraba a un rencor. Me dijo que esta era una oportunidad para que arregláramos las cosas, que me arrepentiría de no invitarla. Dijo que esto no se trataba solo de mí, que estaba lastimando a la familia al no incluirla. La forma en que lo dijo me hizo sentir como si yo fuera la que estaba equivocada, la que estaba separando a la familia. Podía sentir la ira creciendo en mi pecho, no lo entendía, no comprendía la profundidad de la traición, pero no iba a dejar que me hiciera sentir culpable para que cambiara de opinión. Le dije que no me aferraba a un rencor. Había seguido adelante. Había construido una vida y estaba bien, pero no podía manipularme para que invitara a alguien que me había herido tan gravemente. Le dije nuevamente que este era mi día, y ese día no incluiría a mi hermana. Su voz era fría, como si una parte de él hubiera renunciado a cambiar mi opinión. Me dijo que estaba siendo obstinada, y que vería este día con arrepentimiento. Me advirtió que miraría hacia atrás y desearía haberla dejado volver a entrar en mi vida, que estaba arruinando todo. Me mantuve firme. Esto no se trataba de arrepentimiento. Se trataba de asegurarme de que mi boda, el único día que debería ser mío para disfrutar y celebrar, no estuviera manchado por la persona que me había traicionado de la peor manera posible. No iba a dejar que nadie me manipulara para hacer lo que ellos pensaban que era mejor. Esta era mi boda y la haría como yo quería. Actualización 1. No había dejado de llamar. Cada vez más insistente, más convencido de que estaba cometiendo un error. Al principio traté de mantener la calma, respondiendo con las mismas palabras firmes pero educadas. No voy a tener a mi hermana en mi boda, papá. No está en discusión. Pero cuanto más insistía, más difícil se volvía mantenerme firme. No podía escapar de la culpa que parecía envolverme como una cadena. Cada vez que llamaba era como escuchar su decepción, su frustración goteando en mi oído. Estás rompiendo a la familia, ¿sabes? Decía, con la voz quebrada por el peso de su acusación. No puedes simplemente ignorarla para siempre, no está bien. Tienes que encontrar una manera de sanar esto. Era como si pensara que mis sentimientos, mi dolor, no importaban. No entendía lo que era tener a alguien en quien confías completamente, a alguien que pensabas que era tu aliado más cercano, traicionarte de la manera más desgarradora posible. Y sin embargo, aquí estaba diciéndome que debería simplemente olvidarlo por el bien de la unidad familiar. La tensión era sofocante. Cada día se sentía más pesado que el anterior.
Mi prometido, siempre la voz calmada y racional en mi vida, trataba de consolarme, recordándome que era mi decisión y que no le debía nada a nadie. Pero a pesar de su tranquilidad, no podía quitarme la sensación de que estaba haciendo algo mal, que tal vez mi padre tenía razón. ¿Estaba siendo demasiado dura? Tal vez había espacio para el perdón, pero luego todo lo que tenía que hacer era pensar en lo que mi hermana había hecho, y la ira volvía a surgir. No se trataba solo de que ella fuera parte de la boda, se trataba de lo que me había quitado. Una noche, después de otra llamada telefónica de mi padre, las compuertas se abrieron. Mi prometido me encontró sentada en el sofá, con lágrimas corriendo por mi rostro. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando hasta que me tomó en sus brazos, abrazándome fuertemente como si pudiera absorber mi dolor. Me preguntó suavemente qué estaba pasando y confesé que no sabía si podía seguir adelante. La presión se estaba volviendo demasiado. Comencé a preguntarme si la boda que había soñado era siquiera posible. Cada decisión, cada detalle se sentía manchado por las constantes exigencias de mi padre. Estaba cuestionando todo. ¿Estaba siendo irrazonable? ¿Estaba mal querer una boda sin drama, sin la presencia de mi hermana pendiendo sobre todo? El desgaste emocional comenzó a aplastarme. Cada vez que trataba de concentrarme en la emoción del día que se aproximaba, me encontraba volviendo a los mismos pensamientos dolorosos. No podía sacarme de la cabeza la imagen de la cara de mi padre. Su desaprobación tan palpable que sentía que podía llegar a través del teléfono. La culpa comenzó a sentirse como una manta pesada y sofocante. Finalmente, en la quietud de la noche, tomé la decisión. No fue una decisión ligera y vino con su propia ola de angustia, pero se sentía necesaria. No iba a seguir adelante con la boda según lo planeado. Ya no se trataba solo de mi hermana o de mi padre. Se trataba de mi salud mental, de mi paz mental. No podía seguir sacrificando mi felicidad solo para cumplir con las expectativas de todos los demás. La tensión emocional era demasiada y sabía en el fondo que la boda que una vez imaginé nunca sería la ocasión alegre que debería haber sido con todo este equipaje encima. La decisión de cancelar no fue fácil. Sabía que lastimaría a mi padre, sabía que lo destrozaría, pero también sabía que si no tomaba esta decisión, nunca podría mirar hacia atrás en el día de mi boda y sentirme verdaderamente feliz. Así que silenciosamente me dediqué a organizar algo completamente diferente. Iba a ser más pequeño y más íntimo, solo una ceremonia con mis amigos más cercanos. Las personas que me apoyaban, sin importar qué. No habría presión ni expectativas, solo un nuevo comienzo con mi prometido a mi lado. No le dije a nadie al principio. Necesitaba mantenerlo en secreto solo por un tiempo para poder aferrarme a la paz que finalmente había encontrado. El peso de las expectativas de mi familia había sido reemplazado por una sensación de alivio. Ya no se trataba de hacerlos felices, se trataba de hacerme feliz a mí. Ni siquiera tenía la energía para lidiar con la reacción de mi padre todavía. Sabía que estaría furioso cuando se enterara, pero no tenía fuerzas para explicar. No estaba segura de cómo hacerle entender que esto no era un castigo para él ni para nadie más, era simplemente lo que yo necesitaba. Cuanto más se acercaba el nuevo día de la boda, más sentía que una sensación de calma se apoderaba de mí. Finalmente podía respirar. No habría nadie cuestionando mis decisiones, nadie presionándome para conformarme con lo que ellos pensaban que era correcto. Este era mi día, y, por una vez, iba a ser exactamente lo que yo quería que fuera. No sabía cómo lo tomaría mi familia cuando se enteraran. Había tomado mi decisión. La había tomado por mí misma, y eso era suficiente. Actualización 2. La mañana de mi día de boda llegó y me desperté sintiéndome más en paz de lo que había estado en semanas. La tranquilidad de mi suite era reconfortante. La ausencia de expectativas inminentes, un alivio bienvenido. Podía escuchar el suave movimiento de mi prometido en la habitación contigua. El sonido de él preparando el desayuno, algo que habíamos acordado sería un comienzo simple para el día, solo nosotros dos. En los días previos a hoy, había trabajado incansablemente para asegurarme de que todo fuera perfecto, pero de una manera completamente diferente a lo que había imaginado originalmente. Había pasado incontables horas coordinando con un pequeño equipo, un oficiante, un fotógrafo y algunos amigos de confianza que estaban dispuestos a guardar el secreto. Ellos eran mi sistema de apoyo. Las personas que respetaban mi decisión y entendían por qué tenía que dar un paso tan drástico. La decisión de cancelar la boda no había sido fácil, pero se estaba volviendo más claro con cada momento que pasaba que era la única opción que tenía. El estrés de lidiar con las manipulaciones y los sentimientos de culpa de mi padre había sido sofocante. No había habido espacio para respirar, y mucho menos para imaginar el tipo de día que siempre había soñado. La idea de caminar por el pasillo con mi hermana allí me causaba un profundo malestar. Así que aquí estaba, de pie frente al espejo con mi vestido,
una tranquila sensación de satisfacción apoderándose de mí mientras admiraba el reflejo. Era el vestido que siempre había imaginado usar en mi día de boda, pero se sentía diferente ahora, más ligero, más libre. No había pensamientos ansiosos invadiendo mi mente, ni dudas. Estaba haciendo exactamente lo que quería hacer sin la aprobación o la opinión de nadie. Cuando mi prometido entró en la habitación, sus ojos se iluminaron al verme con mi vestido de novia. La mirada en su rostro, llena de amor y admiración, era todo lo que necesitaba para saber que esto era lo correcto. No habíamos planeado una celebración grandiosa, pero nos teníamos el uno al otro, y eso era más que suficiente. No me había dado el lujo de centrarme en lo que faltaba, la ausencia de mi padre o mi distanciada hermana, porque sabía que tenerlos allí solo restaría a la alegría del momento. Había un peso que se había levantado de mi pecho, y se sentía como si finalmente estuviera liberada. Nos dirigimos al lugar, una ubicación pequeña pero hermosa que había elegido porque se sentía personal, íntima y serena. El lugar estaba escondido en una parte tranquila de la ciudad, rodeado de naturaleza. Era perfecto para lo que yo quería. Cuando caminé por el pasillo, sentí una ola de paz lavándome. Éramos solo mi prometido y yo, intercambiando votos frente a unos pocos amigos cercanos que realmente se preocupaban por nosotros. La ceremonia fue corta, pero perfecta. Después de la ceremonia, nos trasladamos a un restaurante cercano donde nos esperaba una pequeña recepción. Fue relajante. No hubo prisas, ni discursos largos, pero sí muchas risas. Estaba muy lejos del caos que inicialmente había esperado, pero se sentía mucho más genuino. Podía ver en los ojos de todos que solo estaban felices por nosotros, y eso era todo lo que necesitaba. Mientras estábamos sentados en la pequeña mesa rodeados de personas que se preocupaban por nosotros, pensé en cómo eran las cosas antes de todo esto. Antes de la presión de mi padre, el daño causado por la traición de mi hermana, el peaje emocional de tratar de complacer a todos. Se sentía muy alejado de donde estaba ahora. Me sentía libre del peso de las exigencias de otras personas. No tenía que interpretar un papel en algún drama familiar. No tenía que fingir que todo estaba bien porque no lo estaba. Podía ser simplemente yo misma. Pasamos la noche hablando, riendo y disfrutando de la compañía de los demás sin preocuparnos por lo que pensara nadie más. Estaba muy lejos de la atmósfera tensa que había plagado a mi familia durante tanto tiempo, y mientras miraba alrededor de la habitación, me di cuenta de algo importante. No importaba lo que mi padre pensara. Estaba rodeada de personas que me amaban y me apoyaban, y eso era suficiente. Actualización 3. Obviamente no le dije a mi padre sobre la boda. No necesitaba explicarme ante él nunca más. En cambio, publiqué las fotos en línea, así de simple, sin pretensiones, sin retractaciones. Ciertamente no le debía una llamada de antemano para darle la oportunidad de intentar persuadirme de no hacerlo. Si quería saber, podía verlo por sí mismo. No fue hasta unos días después que recibí una llamada de él. Claramente había visto la publicación. Sonaba como si hubiera estado despierto durante horas, paseando furioso. Exigió saber qué demonios estaba haciendo, acusándome de actuar a sus espaldas, ni siquiera dándole la decencia de contarle sobre la boda. Así era como estaba pagando a la familia, dijo. No pude evitar reír, un sonido seco y amargo que cortó la tensión en el aire. Le dije por qué realmente pensaba que sería diferente. Él siempre pensó que podía manipularme con sentimientos de culpa de la misma manera que siempre lo había hecho. Era patético. Pero eso era lo que siempre hacía. Hacía que todo fuera sobre él y lo que él quería. Le recordé que yo no tenía una hermana, no en ningún sentido real. Y si realmente pensaba que obligándome a aceptar a alguien que me traicionó con mi ex prometido iba a funcionar, estaba equivocado. Dejé en claro que nunca iba a suceder. Nunca se había molestado en escucharme, ¿verdad? Hubo silencio al otro lado de la línea, denso con incredulidad. Podía sentirlo buscando sus palabras como si no estuviera acostumbrado a escucharme mantenerme firme así, pero no importaba. No había terminado. Le dije que debería haberlo sabido. Si realmente hubiera escuchado lo que le había estado diciendo durante años, se daría cuenta de que imponerla de nuevo después de todo, era un desastre esperando suceder. Una traición como esa no desaparece simplemente. No iba a olvidarla porque él dijera que debería. O porque él quisiera jugar a la familia como si nada hubiera pasado. Le dije que podía tomar sus viajes de culpa y manipulaciones y olvidarse del asunto. Lo intentó de nuevo, su voz temblorosa ahora. Dijo que esta era mi familia, mi sangre. Él había sido nada más que bueno conmigo, y así era como le pagaba. Siempre jugaba esa carta, pero no me afectaba. Le recordé que había sido bueno conmigo cuando le convenía. Durante todos estos años, no había sido más que una extensión de su ego. No le importaba yo, lo que yo quería o necesitaba. Solo le importaba asegurarse de que todos interpretaran los papeles que él les asignaba.
Le dije que sabía eso y que no tratara de hacerse la víctima ahora. Él se lo había buscado. En el momento en que siguió tratando de meter a esa traidora en mi vida, selló su propio destino. Volvió a quedarse en silencio, su respiración pesada, casi podía sentir su mente corriendo, pero no tenía defensa. Y ahí fue cuando decidí decirle lo que más le dolería. Le dije que podía seguir adelante y vivir su pequeño sueño de una familia perfecta con ella en el centro y todo. Podía fingir que todo estaba bien ahora que se había convencido a sí mismo de que yo era el problema. Le dije que podía planear su boda y tal vez ella se casaría con el esposo de otra persona la próxima vez. Entonces podría deleitarse en la gloria de su familia perfecta con su hija perfecta que no era más que una mentirosa y una traicionera. Podía sentir el peso de mis palabras hundiéndose. Sabía que ese fue un golpe duro, pero era la verdad. Él también lo sabía. Incluso si no lo admitiera, me había fallado, no vio que nunca perdonaría a mi hermana por lo que había hecho. Y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Intentó responder, pero no lo dejé terminar. Le respondí preguntándole cómo se atrevía a intentar dictar cómo debería ir mi vida. ¿Cómo se atrevía a usar su posición como padre para manipularme? Para tratar de obligarme a hacer algo que no quería. Le dije cómo se atrevía a fingir que todo lo que me había hecho pasar no importaba. Como si no me tratara como a una niña que no podía tomar sus propias decisiones. Le recordé que ya no era su niña pequeña. Me había cansado de dejar que me controlara. Me había cansado de dejar que me hiciera sentir como si yo estuviera equivocada cuando él no había hecho nada más que arruinar todo lo que tocaba. Tomé un respiro y luego hablé lenta y deliberadamente. Le dije que me había hecho llorar más veces de las que quisiera contar. Y ahora estaba sorprendido de que no estuviera cediendo. Pues mala suerte. Él había tomado sus decisiones y ahora tendría que afrontar las consecuencias. Iba a enfrentar las consecuencias de sus acciones y no lo sentía por eso. Nunca me arrepentiría de elegirme a mí misma. Su voz vaciló y murmuró algo por lo bajo tratando de recuperar el control. Pero yo ya había terminado. Le dije que si pensaba que era una tonta que iba a caer en sus trucos nuevamente, estaba muy equivocado. Le dije que podía seguir adelante y vivir su fantasía de familia perfecta con ella, y yo viviría mi vida sin él. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su culpa. Lo último que le dije fue simple. Podía ir a jugar a la familia con alguien más. Yo había terminado. Viviría mi vida en mis propios términos sin su interferencia, y eso era todo. Colgué antes de que pudiera responder. El silencio después de terminar la llamada fue ensordecedor, pero me sentí más ligera de lo que había estado en años. Sentí como si finalmente hubiera cortado el último hilo que me ataba a él. No tenía ningún arrepentimiento. Mientras estaba allí parada, con mi corazón acelerado pero firme, sabía una cosa con certeza. Nunca más permitiría que nadie, ni siquiera mi propio padre, dictara cómo debería vivir mi vida. No necesitaba su aprobación, y no necesitaba su culpa. La boda había sido para mí, y había tomado la decisión correcta. Actualización 4. La publicación se volvió viral más rápido de lo que podría haber imaginado. No la publiqué para llamar la atención, pero de alguna manera despegó. Me había preparado para alguna reacción negativa, tal vez incluso algo de juicio por lo que había hecho, pero lo que no esperaba era la absoluta efusión de apoyo de completos extraños. Un comentarista escribió que era obvio quién era la verdadera familia, aquellos que realmente se preocupaban por mí y no los que esperaban que fuera un felpudo. Otro me dijo que había mostrado una inmensa fortaleza al no dejar que la manipulación de mi padre controlara mi vida nunca más. Dijeron que merecía felicidad sin la tóxica presión de las expectativas familiares pendiendo sobre mí. Era como si un peso se levantara de mis hombros. Mientras desplazaba por los comentarios, no podía evitar sentir un profundo sentido de gratitud. No era solo amabilidad, era la validación de que no estaba loca por defenderme. Pero luego estaban los brutales comentarios dirigidos a mi hermana. La gente no se estaba conteniendo, y podía ver por qué. La llamaron de todo, desde traidora hasta maestra manipuladora y peor. Era duro, pero no podía negar que se sentía bien ver que otros entendían. Una persona incluso dijo que probablemente nunca había sido una verdadera hermana para mí en primer lugar. Y que alguien que pudiera traicionar a su hermana así no merecía una segunda oportunidad. Otro comentario decía que si ella hubiera sido honesta sobre sus acciones, tal vez habría estado más inclinada a perdonarla. Pero en lo que a ellos concernía, ella era quien debería estar disculpándose, no yo. Tenía que admitir que dolía un poco, pero solo porque la verdad duele. Las cosas que decían no estaban mal. Mi hermana me había quitado algo irreemplazable y nunca se había disculpado por ello, y el comportamiento de mi padre solo lo había empeorado al presionarme para que lo arreglara. Algunos extraños entendían mi dolor más que mi supuesta familia. Los comentarios siguieron llegando,
una mezcla de indignación y apoyo que me ayudó a confirmar que había tomado la decisión correcta. La gente decía que mi padre nunca había respetado mis límites, y que mi hermana no merecía ser perdonada, solo porque compartíamos sangre. La traición es traición, no importa de dónde venga, y yo merecía proteger mi paz. En medio de todo esto, mi esposo ha sido mi roca. Me recuerda todos los días que hice lo correcto al elegirme a mí misma. Nuestra pequeña ceremonia, aunque no fue lo que había planeado inicialmente, resultó ser exactamente lo que necesitaba. Sin presión, sin drama, solo amor puro y apoyo. Todavía no he oído nada más de mi padre o mi hermana, y estoy bien con eso. El silencio es a veces la mejor respuesta. He aprendido que a veces tienes que dejar ir a las personas que te hacen daño, incluso si son familia. Y al final del día, la familia verdadera no siempre es la que compartes por sangre, sino la que eliges, la que te ama sin condiciones y respeta tus decisiones. Estoy avanzando con mi vida, más fuerte y más segura de quién soy y lo que merezco. Ya no me disculpo por establecer límites, ya no me siento culpable por proteger mi corazón, y ciertamente ya no dejo que nadie dicte mi felicidad. Esta es mi vida, y finalmente se siente como si me perteneciera por completo.